Si no saben mucho de Nvidia, deberían también empezar a buscar otras noticias porque Nvidia es la empresa del momento, está en el top 10 de empresas de Estados Unidos y del mundo prácticamente. En teoría, si ustedes logran hacer eso bien, pueden más o menos ver cuando todos los armónicos se unen y coinciden con una posible corrección fuerte del mercado o un posible pico del mercado. Los últimos earnings coincidieron con el casi precio histórico máximo de la acción de Nvidia, porque así como lo estuvimos mirando acá, fueron una locura año a año. Algunos están hasta ahora entrando, es como entrar a un mercado donde ya hay un gigante, pero es un mercado totalmente nuevo y Nvidia ya es un gigante en ese mercado. Siempre hay una correlación inversa entre el Smart Money y los Small Investors. O sea, cuando el Smart Money está en corto, los Small Investors están comprando. O sea, se ha llegado a ver el comportamiento de que los inversionistas no invierten tanto en empresas que sean rentables o que la apunten a ser rentables, sino que esperen crecimiento en ventas. Hola, hola, bienvenidos una vez más al Alza Podcast. Bueno, nos encontramos aquí con nuestro analista Julián Pineda. Buenas tardes, Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo van? También con Diego Rodríguez. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenido. estamos? Y yo, su host, Natalia Ávila. Y bueno, en esta oportunidad, bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Listos para este podcast? Sí, todo súper. Vamos a hablar de Nvidia. Hablar de la acción en tendencia, ¿no? Exacto. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante que vamos a tratar de comprender todas aquellas situaciones e indicadores que están generando que la acción de Nvidia valga lo que vale, perdón. Entonces, ¿cuál es la idea en este momento? Sobre todo, vamos a empezar hablando desde la teoría de Dow para hacerle un análisis un poco más de análisis técnico. Y desde allí vamos a partir para también hacer un análisis fundamental, hablando un poco de geopolítica, qué está sucediendo con Estados Unidos, China, Taiwán, porque Taiwán sería importante si estamos hablando de una empresa estadounidense. Y también vamos a estar hablando un poco de valoración de empresas. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es tener en cuenta todos estos detalles para poder al final llegar a decir si la acción tal vez está sobrecomprada, si está subvalorada, si está a un precio justo, qué podría llegar a pasar a futuro con Nvidia y tal vez también con alguno de sus pares, ¿no? No solamente esta empresa per se, sino con las empresas que están relacionadas a todo este tema. Bien, entonces, para comenzar, vamos, digamos que empezar desde lo básico hasta conceptos un poco más importantes y más difíciles de entender, entre comillas. Y vamos a empezar con la teoría de Dow, ¿vale? La teoría de Dow nos dice algo muy, digamos que sencillo para entender en los mercados, y es que en los mercados hay 3 fases, ¿verdad? Sí. Que son la fase de acumulación, una tendencia y una distribución, partiendo desde el hecho de que Dow estaba siempre pensando, o bueno, estas teorías estaban pensadas para esos momentos de tendencias alcistas. Entonces, las tendencias normalmente, pues, se habla de una tendencia alcista, aunque sí existen las tendencias bajistas. Y en estas tendencias, Julián, si nos quieres explicar un poco más también, en estas tendencias hay unas subdivisiones, que son 5. ¿Cuáles serían esas subdivisiones? O sea, yo creo que lo que hay que tener en cuenta con Dow es que, o sea, primero fue como uno de los primeros que se puso a explicar formalmente lo que era el técnico, ¿no? Uh-huh. Y eso lo tomamos como una base, como un colchón, para nosotros de ahí partir y ya empezaron a salir más, y digamos, más robustas, porque a mí se me hace que de pronto las primeras teorías que salen siempre tienen muchas falacias, ¿no? Es verdad. Entonces hay muchas ineficiencias, se llama eso de hecho. Entonces cuando una teoría empieza, o sea, se propone algo, ¿cierto? Entonces Dow dijo, no, es que, por ejemplo, solo hay 3 momentos del mercado. Pero él, digamos, en ese momento no se enfocaba mucho, digamos, en el tema de la volatilidad como tal. O sea, él llega a mencionar el tema de la volatilidad en algún punto, porque él dice como una tendencia tiene que tener volumen, ¿sí? El volumen no puede asociarlo como volatilidad en cierta manera. Pero él no se esmeraba mucho en decir como, oiga, lo que pasa es que de pronto existe una tendencia o un movimiento tendencial, pero eso puede ser mucho más volátil o mucho menos volátil.
Entonces eso, por ejemplo, es una falacia de la teoría de Dow, ¿sí? Ahora bien, a mí sí, por ejemplo, me parece interesante la parte en que en efecto el mercado tiene las fases, ¿cierto? En efecto el mercado tiene esas fases. Y sí considero que es importante empezar a mirar las temporalidades, porque obviamente una tendencia, ya eso es la otra parte de la teoría de Dow, en donde una tendencia grande se compone de tendencias pequeñas. Se llama como un fraccionado de la tendencia, como un harmonic, se suele decir como un armónico. Entonces, ¿un armónico qué quiere decir? Básicamente hagan de cuenta que ustedes tienen un movimiento de 5 años. Entonces, lo que se suele decir es que un movimiento de 5 años tiene un armónico en la mitad y tiene un cuarto de armónico para analizarlo bien. Entonces, ustedes deberían mirar el periodo de 5 años, deberían mirar el periodo de 2.5 años y deberían mirar el periodo de 1.25 años y tratar de machar todos los armónicos. En teoría, si ustedes logran hacer eso bien, pueden más o menos ver cuándo todos los armónicos se unen y coinciden con una posible corrección fuerte del mercado o un posible pico del mercado. Entonces, de esa manera se puede usar bien la teoría de Dow, pero pues obviamente no es tan fácil de hacer. O sea, fácil decirlo acá, pero ya uno empezar a correr los armónicos es mucho más complicado. Exacto. De hecho, también una de las posibles falacias de la teoría de Dow, que precisamente no es tan falacia, pero sí podría llegar a ser, es que esto solamente se puede ver cuando ya ha pasado, ¿no? Es muy difícil identificar en qué momento estamos, es muy difícil identificar si estamos en un momento de... Bueno, las 3 fases son acumulación, tendencia y distribución, y es muy difícil decir, no, efectivamente ya estamos en un momento de tendencia o efectivamente ya estamos en un momento de distribución. Normalmente se pueden llegar a estudiar bien estos casos cuando ya ha pasado, y eso es la posible falencia o el posible fallo más grande, porque precisamente como tú lo indicas, si estamos revisando 5 años y en esos 5 años pasaron las 3 fases, perfecto, se pueden identificar. Pero si no, entonces no. Nos tocaría aumentar el periodo, pero de pronto eso no lo podemos clonar al periodo siguiente. Exacto. Sí. Y si resulta que estamos en el periodo, en el año 4 de tu ejemplo, ¿cómo sabemos que estamos en el año 4? Y no en el año 5 y no en el año 3. Entonces sí, eso es un problema ahí. Y bueno, básicamente porque traigo a colación esta teoría de Dow, y es precisamente porque si nos enfocamos en el análisis técnico, solamente el técnico, sin noticias, sin ruido externo, Nvidia está atravesando lo que algunos posiblemente llaman una fase de distribución. Entonces, de hecho, le vamos a pedir a nuestra producción que nos ayude con el gráfico, también para, bueno, las personas que están viendo el podcast en este momento. Igual, para los que no lo están viendo y solamente lo están escuchando, vamos a tratar de explicar un poco cómo está el gráfico. Y precisamente desde el año 2020 hasta el año casi que 2022 se veía una fase de acumulación donde el volumen era alto, pero pues realmente la tendencia, o bueno, más bien, no había tendencia en ese gráfico. O sea, se me hace que tenía como mucha falta de fuerza, ¿no? O sea, exacto, empezó a crecer, pero muy... O sea, claro, porque si tú miras el gráfico del periodo de 2020 a 2022, bueno, un poco antes de 2022, sí, por ahí mayo de 2021, se puede ver que empieza como a tratar de surgir una tendencia así, pero con muy poco volumen. Sí. Entonces, eso es un problema gigante de las tendencias, porque una tendencia con muy poco volumen puede cambiar en cualquier momento. O sea, se puede desfasar en cualquier momento. Ya después de eso, miren que todas las oscilaciones que empieza a hacer empiezan a estar acompañadas de un incremento en volumen constante hasta que el volumen llega a un pico en algún momento. Generalmente esos picos, no solo en Dow, sino en análisis técnico en general, se llaman como sobrecalentamiento. Entonces, cuando hay un pico en el volumen muy alto, más que indique una buena señal, es que le está indicando a las personas como que el precio se sobrecalentó en ese momento. Y eso puede explicar, de hecho, cómo después empieza como el volumen a decaer, ¿cierto? Y viene acompañado con una serie de correcciones en la tendencia. Exacto. Y como vemos ya en este último periodo, en estas fechas actualmente, vemos cómo las velas en cambio han cambiado totalmente su forma, son velas mucho más grandes, ahí hay más participantes, y es por eso que algunas personas que solamente se fijan en el técnico incluso podrían llegar a pensar que efectivamente estamos en un momento de distribución. Entonces, si no se está muy enterado acerca de la teoría de Dow, las fases de acumulación y distribución, según esta teoría, nos dicen que son los grandes del mercado,
como nos decía Diego antes de empezar el podcast, los institucionales y el Smart Cash, los que están entrando o saliendo. Y precisamente estos movimientos tan grandes, tan volátiles, al final, según esta teoría, indicaría que esos grandes ya se están saliendo y están, o sea, tenían en su poder muchas acciones, mucho dinero, bueno, dependiendo de qué tipo de activo sea, en este caso, pues muchas acciones, y las están vendiendo a las ovejas del mercado, que básicamente, ¿quiénes son las ovejas del mercado? Como cualquier persona. Entonces, cualquier persona que hasta ahora está escuchando como Nvidia es bueno, pero realmente no sabe mucho del mercado, etcétera, a esas personas es a las que se les vende. Sí, digamos, es algo muy común, por ejemplo, lo que pasa, lo que tú estás hablando, por ejemplo, con lo de Wall Street Bets en Reddit, de que, por ejemplo, es gente que no tiene tanto conocimiento en cuanto a trading, sino, por así decirlo, invierten de una manera más emocional y según lo que está en tendencia. Y en lo que tú estás hablando es como esa diferenciación entre tener información y no tener información. Por ejemplo, ese concepto de Smart Money son personas o las entes institucionales o traders profesionales que tienen acceso a más información y en teoría toman las decisiones de una manera más racional, y por eso es que en este momento se están saliendo. Y la contrapartida de esas personas que no tienen tanta información, que están viendo el tema de las noticias, de cuánto ha crecido la acción, de, digamos, el potencial que puede tener la empresa y quieren comprar, pero realmente no han, así como tú lo has hablado, de pronto realmente no han valorado cuánto vale la empresa, cosa que los institucionales y traders profesionales sí hacen y tienen su propio sistema para poder saber si entrar o no en una acción. Y se genera ese efecto de que la gente que... Yo no digo que eso esté pasando exactamente en Nvidia, sino es una posibilidad porque la misma teoría dice que hasta que se acabe no se sabe. Pero sí es esa posibilidad de que la gente que sí ya está preparada y tiene la información está saliendo, mientras que la gente que no tiene tanto conocimiento y también movido por la euforia puede estar entrando. Entonces es difícil valorar, así como se dice, hasta que la tendencia no se acabe, pero puede ser un efecto que esté sucediendo en cuanto, digamos, a la diferencia de preparación e información que pueden tener los diferentes tipos de inversionistas, ¿no? Exacto. Mire que hay algo muy curioso con lo que usted dice, Diego, y es que generalmente, si usted se pone a mirar como un gráfico de comportamiento, o sea, de hecho hay instituciones que miden gráficos de comportamiento del mercado, ellos lo dividen en 3 fases. Entonces lo dividen en el Smart Money, lo dividen en los Small Investors y los miden en las compañías que hacen hedge. Okay. Entonces esos son como los 3 grandes del mercado. Si usted se da cuenta, siempre hay como una relación plana con las compañías que hacen hedge, porque obviamente ellos no están buscando beneficios ni nada, sino invierten de manera muy plana. O sea, siempre están buscando es como resguardar el dinero y tal. Y siempre hay una correlación inversa entre el Smart Money y los Small Investors. Okay. O sea, cuando el Smart Money está en corto, los Small Investors están comprando y viceversa. Entonces es una correlación interesante porque históricamente hablando, sí se ha logrado mantener una relación así, o sea, como que sí tienden a tener opiniones contrarias en el tiempo. Una pregunta, y por ejemplo, cuando me habla acerca, digamos, de ese tiempo que se ha mantenido esa correlación inversa, por así decirlo, es ¿cuánto tiempo más o menos? Bueno, las mediciones eran los últimos 40 años. No, pues o sea, igual, sí. Eso es un montón de tiempo. Sí, los últimos 40 años se mantenía la correlación histórica del comportamiento de ellos. Porque también tengan en cuenta que antes los small investors no eran tan populares, eso ha ido creciendo. O sea, la correlación, sin embargo, se ha ido manteniendo, pero eso ha ido creciendo bastante. O sea, no es tan medible, ¿no? Porque no podemos saber en cada broker, en cada fondo, en cada banco, qué persona individual está invirtiendo, sí. Pero sí había una tendencia de entre más hemos tenido tecnología, más ha crecido el punto de los small investors. Es mucho más fácil, ¿no? Claro. Es mucho más intuitivo. También se podría decir. Sí. Bueno, y entonces toda esta introducción básicamente ha sido para la pregunta del millón. ¿Es en verdad o está Nvidia, la acción de Nvidia, sobrevalorada o no? Y obviamente para responderla, si nos basamos en el gráfico únicamente, se podría llegar a pensar que sí, pero aquí hay algo muy importante, es que cuando se está hablando de una acción, sobre todo, yo diría que sí es muy importante tener en cuenta otros factores, porque si bien la teoría de Dow nos dice que ya todo está descontado, pues es una teoría que tiene falacia, como eso todas. Es una falacia. Exacto, como todas las teorías. Sobre todo por behavioral finance, ¿no? Sí, de hecho la teoría de Dow solo está basada en el primer nivel de información, si se acuerdan de eso. O sea, el primer nivel de información del mercado es solamente el precio.
Ya el segundo es toda la información pública Sí. y el tercero es toda la información en total. Sí, O sea, porque bajo esa, digamos, teoría es eso. Básicamente no hay un análisis más profundo porque el precio ya refleja todo lo que pasa. Entonces no se puede saber nada más allá con el precio porque ya pasó o está descontado, por así decirlo. y para mí eso es una falacia, por ejemplo. Claro. O sea, sí se ha demostrado que es una falacia solamente basarse en el precio para tomar la decisión de algo en general, ¿sí? En general en los mercados. O sea, puede que en algunos casos no, ¿sí? Porque, digamos, se dice mucho, por ejemplo, que el criptomercado, como es tan joven, tiende a seguir mucho los movimientos técnicos, por ejemplo. Los niveles y todo eso se vuelven mucho más importantes que, por ejemplo, cuando usted mira mercados tradicionales. Claro. Siento también que eso va muy de la mano con cada mercado, Ujú. sobre todo teniendo en cuenta cómo operan los que están o los agentes que están en ese mercado, ¿no? Digamos, si en criptomonedas la mayoría de personas tienen un background mucho más fuerte, mucho más grande en análisis técnico y tal vez es por eso que incluso se cumplen los niveles técnicos porque todos están minando eso, que de hecho es una falacia también del análisis También. técnico en cuanto a todos los mercados, no solamente criptomonedas, pero claro, si todos estamos viendo el mismo soporte, es mucho más probable que ese soporte efectivamente se cumpla. Ujú. En cambio, digamos, en acciones en particular, es un poco más difícil porque igual las empresas sí están sacando resultados, las personas sí saben cómo va esta empresa, estamos comprando ciertos tipos de aparatos electrónicos o bueno, ciertos activos de esa empresa o de la otra empresa. Entonces sí creo que sobre todo en acciones sí es importante revisar O sea, otra clase. O sea, para completar un poquito lo que dices, hay que tener en cuenta que las acciones sí se mueven obviamente por el técnico, todos los mercados también tienen sus análisis técnicos que se puede hacer, pero en las acciones pasa mucho el tema de la valoración que lo estaba mencionando Diego y lo estabas mencionando tú. Y es importante tener en cuenta que sobre todo en el mercado accionario sí se ha como ahondado más mucho en ese tema de valoración. O sea, yo les pongo un ejemplo. Si ustedes en este momento yo les digo valoren una moneda, ustedes es muy complicado que encuentren como una teoría o algo por el estilo que les diga, no, es que para valorar una moneda se tiene que hacer de esta manera, ¿sí? O si yo les digo valoren un commodity, entonces se tiene que hacer de esta manera. Hay como teorías un poquito más complicadas para eso. Para acciones sí hay teorías súper determinadas y conocidas para hacer eso. Exacto. O sea, sí hay maneras que se usan. O sea, les puedo dar unos ejemplos, por ejemplo. Entonces, hay una teoría, ¿cierto? Que se llama, o sea, la teoría inicial se llama el modelo de Gordon. Entonces, el modelo de Gordon asume una tasa de crecimiento en el cual nosotros podemos analizar la expectativa de una acción. Eso Sí. es. De esa teoría salieron más teorías. Entonces, hay una que se llama Fama-French, que tiene en cuenta la expectativa de una acción según varios aspectos macroeconómicos. Hay otro que se llama el dividendos descontados, que tiene en cuenta los dividendos para valorar la empresa. Y hay otra que se llama los múltiplos. Entonces, según los datos que publica la compañía, yo cómo puedo comparar esos datos de esa compañía con los datos de otra compañía parecida para tratar de hallarle un valor a esa compañía. Entonces, se me hace que en acciones como que eso sí se vuelve muy importante porque es como lo que está estandarizado en el mercado. O sea, generalmente las empresas fuertes tienden a usar uno o más de este tipo de modelos para tratar de encontrar un valor que a ellos les sirva de esa compañía. Exacto. Sí, incluso también es interesante en ese tema es que, o sea, muchas de las empresas que se dedican, por ejemplo, al tema de inversión o de valoración, como son ciertas firmas, lo que hacen es que cogen esas teorías como base y hacen ajustes según cuál sea su noción del concepto de valor, porque pues es un tema un poquito más complicado de entrar, pero que sí vale la pena, que es el valor es relativo, porque el valor es según lo que cada persona crea que, digamos, se ve reflejado en un tema económico. Es decir, bueno, yo a un objeto o a un servicio o a unas ventas, ¿qué valor le estoy dando yo de una manera objetiva a través de la estadística, la matemática, las finanzas? Pero así como también hablaba Julián, a veces tiene ese componente emocional de behavioral finance y a la larga es una combinación de esas dos cosas. Entonces todo el tiempo, digamos, las personas que tienen esos modelos buscan ajustarlos para poder intentar cada vez más poder valorar esas cosas y digamos, dar un valor más cercano a lo que ve el mercado como tal, a lo que es el valor. Porque igual, como lo hablamos la vez pasada, cuando se ven temas de analistas y todo eso, el consenso es como el promedio de todo lo que se está diciendo, pero cada uno tiene su propia concepción de lo que puede llegar a ser el valor o qué es el valor de una compañía. Así utilicen los mismos modelos, se llegan a resultados diferentes.
Exacto. Y precisamente eso es lo que vamos a intentar a intentar hacer hoy aquí entre los tres. Obviamente, cabe aclarar que no estamos diciendo que entonces la teoría de dado no sirve o que el análisis técnico no sirve. No, de hecho es todo lo contrario. ¿Cómo podemos agrupar todas las teorías para así poder determinar si el valor de esta acción que va a hacer hoy Nvidia efectivamente debería subir, bajar, yo debería comprar, no debería comprar, debería mantenerme atenta, tal vez hay algún nivel interesante en el que sí pueda ingresar, debería hacer un corto, ¿por qué no? Entonces, la idea es hoy intentar un poco con, estos múltiplos, con toda la geopolítica que está sucediendo en torno a esta empresa, intentar descifrar si estamos efectivamente en un momento de distribución, según la teoría de Dow, si tal vez, por el contrario, simplemente es una corrección de la tendencia alcista y se sigue manteniendo esa tendencia, o pues en qué fase estamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, para ello, vamos a empezar sobre todo con el modelo de valoración de empresas, si les parece bien. Empecemos con el tema de los múltiplos, porque es que, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Todos los métodos de análisis se usan de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una acción se compone mucho, obviamente es muy importante una acción los datos que publica la acción, ¿sí? Los datos de la empresa, pero también es muy importante las expectativas que tiene la acción. Exacto. Y el mercado se mueve muchas expectativas, sobre todo en el largo plazo, la expectativa es lo que termina jalando a la larga la acción. Los múltiplos de pronto nos pueden avisar de cosas que puedan pasar más en el mediano o en el corto plazo si hay señales en ciertos números que están pasando en la compañía. Es que, por ejemplo, yo quiero complementar eso que acabo de decir del tema de las expectativas porque, digamos, yo no creo que los precios estén descontados toda la información, pero lo que yo sí creo es que los precios sí descuentan la información pasada. Entonces, ¿por qué los precios se mueven por expectativas? Porque es que lo que ya pasó ya se ve reflejado en el precio. O sea, no hay forma de que todo lo que haya pasado históricamente en una empresa no se vea reflejado en el precio de la acción. Sí. Entonces, como dice Julián, de que vamos a hablar acerca de una expectativa y, por ejemplo, hay que analizar los earnings. En una gran parte, esos earnings ya están descontados en el precio de la acción. Sin embargo, el punto no se trata de uno decir que entonces no los voy a mirar, sino analizar a nivel, pues digamos así, personal, según lo que uno tenga como creencia en cuanto a estrategia de valoración de empresas, es a mí esos earnings que me están diciendo. O sea, si yo lo comparo con un peer, ¿qué me quiere decir? Si yo comparo el crecimiento en revenue, o sea, en ingresos, ¿qué me está queriendo decir? Si, por ejemplo, yo comparo, un tema de gross profit, ¿qué me quiere decir? O sea, les voy a dar un ejemplo. Si el gross profit crece, significa que la compañía está haciendo una muy buena gestión en cuanto a los costos de producción de su producto, que incluso eso puede apuntar, sin saber a ciencia cierta, que puede llegar a ser un tema de economía de escala, que cada vez que más produzca, menos le va a costar. Significa que mi expectativa hacia futuro incluso puede ser que el profit que tenga esa compañía puede ser muchísimo mayor. Entonces el punto es coger esos datos y poder mirar a mí qué me dicen y cuál es mi expectativa a futuro para poder tomar una decisión de inversión. Sí. Y bueno, de hecho eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a analizar la empresa, sus earnings, sus beneficios, pero no solo la empresa, también la industria, y después no solo la industria, el país, y después no solo el país, sino ese país, cómo está interactuando con otros países, y no todos los países obviamente, sino con ciertos países bastante importantes, sobre todo para Nvidia, en cuanto pues a su producción y todo lo relacionado a lo que hacen, ¿no? Bien. De hecho, eso se llama el bottom-up análisis. Exacto. O sea, que comenzamos desde la empresa y vamos mirando de ahí para arriba macro. Qué es lo que va a afectar, si algo macroeconómico que pase internacionalmente puede terminarle afectando a Nvidia en algún momento. Exacto. Súper loco. Precisamente ese es el tipo de análisis que vamos a estar haciendo hoy, o bueno, que vamos a estar intentando hacer el día de hoy. Entonces, empecemos desde lo más chiquitico, la empresa per se. ¿Cómo han sido porque, bueno, si no saben mucho de Nvidia, deberían también empezar a buscar otras noticias porque Nvidia es la empresa del momento, está en el top 10 de empresas de Estados Unidos y del mundo prácticamente.
y Ya en sus... capitalización es de las top. Exacto, Capitalización. está en el cuarto lugar, O efectivamente. sea, solo le gana a Google, Apple, Microsoft, si no estoy mal, o ya pasó a Microsoft. Microsoft, sí. esos tres. Que son las únicas 4 empresas que valen más de 2 trillones de Ujú. dólares. Exacto, ya está por los billions. Entonces, trillions. Yo siempre digo trillones de dólares, pero es billones en español. Exacto. Y bueno, entonces vamos a empezar, Sí, Julián, miremos por la producción, valoración, por favor. producción. Ayúdenos ahí con el cuento. Entonces, hay que tener algo en cuenta primero con las empresas. Yo personalmente, o sea, lo que uno hace para mirar más o menos cómo está una empresa en general, ¿cierto? Es mirar deuda, ¿cierto? ¿Cuánta deuda tienen? Sí. ¿Cuántas ventas tienen? Y cuánto están ganando, ¿sí? Ya, eso es como los 3 pilares importantes. Si está vendiendo, si está ganando y si está endeudado, ¿sí? Ujú. Ya el resto, sí, ya el resto pues hay ratios como específicos en donde uno mira como números específicos y demás, pero eso es en palabras generales lo que se debe analizar. Entonces miremos un poquito lo que está pasando en Nvidia. Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente un ratio que me gusta mirar mucho es ese que aparece ahí que dice PE Current. Entonces, eso significa el price to earnings, ¿sí? Entonces, básicamente eso es un resumen de comparando el precio, cómo está el precio en comparación a lo que gana la compañía, ¿sí? Entonces, en términos generales, un ratio por encima de uno está bien. Sí. O sea, por encima de uno está bien. Y en términos como míticos, eso se llama market lore, ¿sí? Como lo que la gente en común Como lo que piensa, se pero dice- no está demostrado. Lo que ¿sí? se dice en la calle. Lo que se dice en la calle es que un ratio por encima de 50 ya no es tan saludable para la compañía, ¿sí? Entonces el de Nvidia está en este momento en 73.53, ¿sí? Entonces según el market lore, podríamos decir que en números Nvidia puede estar ciertamente sobrevalorado en comparación a las ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio está muy por arriba en comparación a lo que han crecido las ganancias. O sea, el crecimiento del precio ha sido mucho más alto que el crecimiento del precio de las ganancias de la compañía en tema de múltiplos, ¿sí? En tema de expectativa ya es otra cosa totalmente diferente Exacto. que vamos a hablar ahorita, pero en tema de múltiplos está así. Entonces miremos otros más que nos dicen por ahí. Entonces digamos también me gusta mirar mucho el price to sales. Entonces, ¿cómo yo comparo el precio a la cantidad de ventas que tiene la compañía? Entonces en este momento el de Nvidia está en 24.98. También está bastante alto. Market lore no está comprobado, se dice en las calles de Wall Street que por encima de 10 también no es saludable. O sea, no estamos diciendo que esté totalmente sobrevalorado, sino no es saludable. Ya empiezan a haber señales de Empiezan una a haber posible señales como tal, y sobrevaloración. entonces uno también llega y mira, por ejemplo, el price to book value. Book value se dice que es lo que vale en serio una compañía. ¿Sí? El valor en libros del total de una compañía está 34 veces por encima del precio del valor en libros. Y 35, porque es 34,99. Y miremos, por ejemplo, el Enterprise Value to EBITDA. Entonces, Enterprise Value es lo que vale la empresa. El market cap. El market cap. Y el EBITDA es básicamente lo que operativamente Lo que genera la compañía. También está voladísimo. Está en 63.1. ¿Sí? Entonces, en un primer intento de mirar estos múltiplos, uno puede deducir, en un primer intento uno puede decir, oiga, esta compañía está como cara, ¿sí? Está Exacto. como cara porque, de hecho, cuando uno hace este tipo de análisis para buscar compañías que valgan la pena, uno trata de buscar compañías que estén por debajo en el promedio. ¿Qué quiere decir esto? A mí me interesa, por ejemplo, buscar compañías que tengan un price to earnings chiquito, ¿sí? Porque eso me quiere decir que es una posible buena oportunidad. Pero no necesariamente es que esté mal, porque ahí va la otra parte de la historia. Solo estamos mirando una parte de la cara de la moneda. Miremos Exacto. otra vez lo que tenemos ahí. Miren, por ejemplo, los profits que tiene Nvidia. Es una locura. O sea, para Muy ser una altos. empresa tan grande, eso Sí. no es lo común de una empresa tan grande, por ejemplo. Se supone que las empresas grandes también, en la teoría, porque Julián dice eso, en la teoría se supone que una empresa grande ya consolidada es precisamente estable porque ya está consolidada. Ajá. Entonces sus ganancias también ya no van a ser exponenciales ni nada por el estilo, sino que se van a mantener constantes, un crecimiento constante, pequeño incluso, y efectivamente eso no pasa con Nvidia en este momento. Aquí, producción, por favor. Si ustedes miran si ustedes miran los márgenes de profit de Nvidia, es como si estuviéramos viendo los márgenes de profit de una startup. Exacto. O sea, literalmente pueden llegar a ser así. Son Sí, unos claro. profit del 72%. O sea, ventas menos costos ganan el 72%.
Margen operativo 54%. O sea, los costos operativos de Nvidia no significan No son nada muy en altos. comparación a las ventas. ¿Sí? O sea, son muy poquitos. Y el net margin 48%. Exacto. O sea, O se sea, están ganando el 48% del total de las ventas. Por eso, Eso es una locura. para que la gente se dé una idea en un cálculo rápido, por cada dólar que venden, al final del día, después de pagar todo, les quedan casi 50 centavos. Literalmente. Eso Exacto. es mucho para una Es muy compañía alto. tan grande. ¿sí? Es muy alto. O sea, de hecho, si usted se pone a hacer como una distinción de compañías grandes, lo normal es ver 10, 15% de margen neto. Claro. Sí, lo normal y eso es alto. O sea, es normal, alto. O sea, digamos una compañía como McDonald's, como Coca-Cola, si producen el 15% de utilidad, es súper bueno. Ese año les fue Es de muy maravilla. bueno porque es que Sí. estamos hablando de ventas de miles de millones de dólares. Es que no son ventas de $1 millón. Exacto. Ajá. ¿sí? Y lo que ocurre es eso. Lo que pasa es que ese tipo de compañías, cuando ya están tan consolidadas, buscan esos pequeños márgenes a mejorar, por ejemplo, en reducción de costos o en aumento en ventas, porque como ya venden, pues digamos, miles de millones de dólares, un cambio en un 1% es bastante significativo, Exacto. digamos, en un trimestre, en un año, y eso es en condiciones normales. Obviamente, otro tema que yo estoy seguro que vamos a hablar es que, claro, ¿qué pasa? Cuando las compañías ya están muy consolidadas, va el tema es de que comienzan a buscar otras líneas de negocio y otro Exacto. tipo de formas de generar ingresos, de que en su modelo de negocio tradicional, pues, digamos, ya está o saturado en el mercado o ya tienen un market cap del mercado muy alto, entonces ya no crecer es muy difícil. O sea, por ejemplo, que Coca-Cola y Pepsi se quiten mercado, ya es muy difícil, porque ya ambos están establecidos y ya cada uno tiene su nicho y su distribución de mercado. Entonces, en ese caso, en esas compañías lo que buscan es otros nuevos modelos de negocio que Exacto. permiten que se haya un crecimiento de ventas y de hecho para mí ese es el caso de Nvidia, porque Nvidia tiene unos márgenes tan altos, porque es que Nvidia está a las puertas de un mercado que todavía no ha sido explotado y que vale, en teoría, muchísimo dinero. Claro. Que de hecho eso era muy de la mano con lo que Julián dijo acerca de las startups. Y es que, claro, Nvidia no lo es, pero casi. Pareciera. ¿En qué sentido? Pareciera, sí. En que Nvidia, para los que no están muy relacionados con este mundo de gaming, pues Nvidia era una empresa de gaming. Acá Vamos, así. los tres sabemos muchos porque somos gamers. Entonces, de hecho, pues Nvidia era el que nos hacía las tarjetas gráficas de nuestros computadores, ¿cierto? Y solo se veía como eso en un principio. Exacto. Hace unos años, 2017, 2016, pues realmente muy poco se hablaba de Nvidia en otros aspectos. Sí, de hecho, así como dato curioso para complementar lo que tú dices, o sea, Nvidia nace en 1993 como una empresa que dijo, yo quiero hacer tarjetas gráficas para que los videojuegos se vean mejor, porque básicamente ellos que eran ingenieros eléctricos se dieron cuenta de que había un problema muy real de cómo, digamos, lo que sería esa tarjeta gráfica no tenía la potencia suficiente para tema de videojuegos. Ellos siguieron desarrollándose, ellos comenzaron a ganar bastantes clientes y mucha popularidad por eso, pero por allá como en 2006, por accidentes de la vida, ellos, o sea, como que ellos hacían el GPU, que es como ese procesador, por cosas más o menos del azar, los primeros adopters de lo que era la inteligencia artificial en ese momento, que eso tiene que ver mucho con data science, con redes neuronales y cómo se programa un algoritmo para que vaya aprendiendo, se dieron cuenta que ese GPU que creaba Nvidia era perfecto para lo que ellos necesitaban hacer porque es un GPU que tiene una capacidad muy alta de procesar información. Pero no era como el centro de negocios de ellos, sino fue hasta 2016, 2017 que comenzó eso. Así como otro dato curioso, el CEO de Nvidia en esa época, en 2016, le dio la primera GPU a lo que es OpenAI, que es el de ChatGPT, se la dio de hecho a Elon Musk, que Sí. hace parte del board, o sea, de la junta directiva, para que ellos comenzaran el tema de programación y aprendizaje de ese chat que años después se convertiría en ChatGPT. Entonces fue como hasta ese año el primer momento en que ellos comenzaron a meterse en el tema de inteligencia artificial intencionalmente, porque ellos al principio no lo hacían tan intencional, sino que vendían tema de GPU Sí. y funcionaba bastante. Además, la industria de inteligencia artificial antes de esos años ni siquiera estaba
tan considerada ni tan desarrollada. Sí, yo diría que sí, en parte fue algo al azar y a la vez no, porque igual ellos sí tenían un departamento dedicado Claro, no, y no. los llamaron locos, porque Claro. muchas veces cuando ellos estaban desarrollando, ellos duraron con este departamento en pérdidas. Wall Street los valoraba en cero, o sea, los valoraba Sí. en cero pesos, bueno, $0. Claro, porque esa es la historia que no cuentan los números. Ajá. Ese es el problema Claro. de la valoración. Entonces, claro, esa valoración, ese departamento era cero e incluso a veces le representaba gastos a Nvidia y pues eso generaba que, claro, su precio cambiara, su valoración cambiara, absolutamente todo. Pero es verdad, después del 2016, 2017, cuando comenzaron a ahondar mucho más en esta parte de inteligencia artificial, yo diría que actualmente Nvidia es prácticamente la única empresa que está tan avanzada en algo que para muchas empresas es algo nuevo. Entonces, por eso decía que no es una startup, pero parece. Ujú. Pero aparte, en el sentido de que solo es de apariencia, porque mientras algunos están hasta ahora entrando, es como entrar a un mercado donde ya hay un gigante, pero es un mercado totalmente nuevo y Nvidia ya es un gigante en ese mercado. Y es muy grande. O sea, porque es que ya tienen muchos recursos destinados solamente a eso. Sí, o sea, por ejemplo, a mí me acuerda a mucho lo que pasó con Google. Porque Google, bueno, de hecho, si no estoy mal, creo que era Yahoo, antes que Google, digamos lo que era como el web browser, bueno, el web browser no, sino lo que sería como donde la gente se metía al tema de Internet en los principios del 2000. Y Google comenzó y ellos eran expertos en eso y nadie entendía muy bien y ellos estaban muy adelantados a lo que estaba pasando en ese momento y ellos se terminaron comiendo el mercado. ¿Por qué? Porque ellos, así como tú dices, con ese departamento en específico de Nvidia, ellos sabían más o menos, o sea, yo estoy seguro que no sabían todo porque es que no hay forma realmente de saber cómo se va a desarrollar una industria, pero ellos veían el potencial y fueron los que creyeron y por eso es que los procesadores GPU que ellos tienen para el tema de inteligencia artificial son los mejores y no tienen competencia. Entonces, obviamente es como raro porque uno dice, no, es como Google, valen parecido a lo de Google, de hecho, pero es un mercado que ni siquiera todavía se ha explotado en cuanto a potencial. O sea, el mercado de inteligencia artificial, si no estoy mal, creo que vale como 2 trillones de dólares. Bueno, 2 billones o 2 trillones. Bueno. O sea, ¿pero vale o se espera que valga? No, vale. Pero se espera que en los próximos años, más o menos 5 años, McKinsey, que es una de esas firmas que, por ejemplo, valora empresas, ellos esperan que ese mercado valga 45 trillones. Entonces, Claro, es bastante no vale, mercado. o sea, en ese momento todavía no vale y el mercado tiene demasiado potencial. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía no se saben de ese mercado. De hecho, es otro tema que quiero tocar, pero no sé si lo vayamos a hablar de una vez. Hay una diferencia muy grande en temas de inteligencia artificial en cuanto a lo que se llama training, que es yo poner a entrenar a mis redes neuronales, bueno, o como lo esté desarrollando yo, Sí, a la de a que tecnología. aprenda. O sea, básicamente, digamos, si yo quiero entrenar una IA para que reconozca cuadros, eso significa que yo tengo un dataset, o sea, un montón de datos con imágenes de cuadros y yo se lo meto y le digo, mire, todos estos son cuadros, aprenda que es un cuadro. Que es un cuadro, sí. Pero la parte Sí, lo más... vamos a hablar, Ajá. pero Exacto. en unos minutos porque estamos haciendo El Sí. bottom up. bottom Sí, el up. bottom up, el bottom up. Ese Entonces, es el- digamos, y de hecho ese producción, es por uno de favor. los problemas aquí. Ese es uno de los problemas del bottom up. El bottom up es un análisis tan complejo, Sí. con Por las tanta ramas. información que pasa esto. O sea, a veces No, uno no se se va empieza a desviar por mucho porque es que todo se conecta. A la larga todo termina estando conectado. Producción, por favor, otra vez la... Entonces, bueno, miramos, o sea, piensen que estamos viendo solamente una parte de la historia porque todo esto se va a mover a punta de expectativas. En márgenes de profit es increíblemente bueno Nvidia. ¿Sí? De pronto también empieza a caer un poquito cuando ustedes se pueden a mirar márgenes de deuda, porque hay uno de pronto que me preocupa un poquito que si me ese que dice, si pueden mover un poquito el mouse, total debt to total assets, la cifra es de 16.82, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que están endeudados 16 veces el total de El activos que valor de tienen. los activos totales de la compañía. Entonces, claro, o sea, hay que hacer una comparación interesante en Nvidia porque si ustedes miran la liquidez, en liquidez están súper bien. Ujú. O sea, ratio Sí. current básicamente es el dinero que tiene la compañía
y con ese dinero pueden pagar las deudas en el corto plazo, están súper bien, pueden pagar las deudas 4.37 veces. Entonces, en este momento están bien en deuda, pero en el largo plazo están mal en deuda, ¿sí? Exacto. Entonces hay que hacer como esa distinción. Entonces, la compañía en este momento puede que no tenga problemas de deuda, pero sí tiene una bola de nieve grande en el largo plazo. Para complementar lo que usted dice es eso, o sea, en ese momento lo que la compañía tiene es liquidez, o sea, tiene cash para solventar las deudas a corto plazo. Pero a largo plazo es otra historia. Claro. Y además que esa liquidez se explica con los buenos márgenes que acabamos de ver de profit. O sea, ustedes tener un margen de 48% de net profit, que es utilidad total de la compañía, pues inevitablemente uno tiene muchísimo cash. Y con ese cash están pudiendo pagar todo ahorita, ¿sí? Ahora bien, la otra parte, la otra cara de la moneda es que hay una deuda gigante por allá que está esperando por allá 20, 30 años, que es muy grande en comparación a lo que le es la compañía ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Por ejemplo. Aunque yo, por ejemplo, quiero complementar una cosita Sí. de ese tema de lo que se habla, el tema del ratio de la deuda, es en finanzas existe el concepto de apalancamiento. Sí. Entonces, básicamente es, yo uso dinero que no es mío para producir, por ejemplo, para crear una empresa, para comprarme algo que no tengo, pero básicamente es yo tener la capacidad de utilizar dinero que no es mío para hacer cosas. En teoría, el apalancamiento financiero no está mal, porque es una manera de yo de utilizar más recursos de los que yo realmente dispongo para poder producir, digamos, en una empresa en general es para poder producir más ventas y generar más profit o desarrollar proyectos. Entonces, no necesariamente tener un ratio alto es malo, pero el problema es que yo tenga la capacidad para poder planear a largo plazo, poder cubrir esa deuda. Que eso es otra historia. Eso es lo que decía Julián. El problema es que eso no se vuelve una bola de nieve. Porque si se vuelve una bola de nieve, entonces siempre van a estar endeudados a mediano o largo plazo. Y el problema es ese, que puede ser a largo plazo al principio, después mediano y largo plazo, después mediano, largo y corto plazo. Entonces sí. Hay que tener en cuenta que el mayor enemigo de muchísimas compañías que se han quebrado en el pasado en general ha sido la deuda. Sí, claro. Sí, Son los mayores enemigos de una compañía que de pronto mucha gente no le presta tanta atención, es la deuda. Exacto, y otra cosa para complementar eso es que no se habla porque no tiene que ver a veces necesariamente con la deuda, sino es a veces como las compañías incluso cambian su forma de ver los negocios porque tienen que producir más dinero para poder subsanar esa deuda. Entonces, las compañías a veces tienen una visión de, oiga, yo quiero desarrollar este producto con esta calidad, pero muchas veces tienen que renunciar a esa calidad porque tengo una responsabilidad de deuda tan alta que yo no puedo tener estos estándares porque prefiero algo más barato que me va a generar, digamos, más ingresos o más rápido para yo poder pagar la deuda. Entonces se pierde ese norte de lo que la compañía muchas veces quiere hacer. Y eso a largo plazo incluso es más perjudicial que la misma deuda como tal. Sí, porque la empresa deja de ser la empresa. Es verdad. Pero vayamos a una parte más interesante. Entonces, o sea, si uno se pone a analizar solamente los datos de Nvidia, uno dice, bueno, listo, la compañía es rentable, no tiene problemas, o sea, no tiene problemas de liquidez en este momento, pero hay un cierto problema por ahí creciendo de deuda y hay un cierto problema por ahí creciendo en el precio. O sea, el precio en comparación a lo que vende la compañía, lo que produce la compañía, está como muy volado, ¿sí? O sea, está como muy por allá. Y de hecho, esa también es mi siguiente pregunta, porque viendo solamente los datos de Nvidia, uno podría, así, sin mucho análisis, uno podría decir, ok, tal vez está sobrevalorado. ¿En precio? En precio, solamente la empresa. Pero entonces sigamos al siguiente escalón. ¿Cómo están sus pares? Entonces ahí viene otro problema. Eso no es un problema de Nvidia, eso es un problema del sector. Miren esto. Entonces hay dos competidores muy grandes para Nvidia en este momento del sector de semiconductores. Uno es Broadcom y otro es AMD. Obviamente hay más, pero esos dos son como de los más relevantes. El price to earnings que estamos viendo en Nvidia, que es de 73, en Broadcom es de 40. ¿Sí? Ok. Y en AMD es de 299. No, Nvidia está bien. De pronto el problema está en AMD y no en Nvidia. ¿Sí? El price to sales de pronto esto sí lo tiene un poquito más estable, está en 9 y está en 10, igual sigue siendo un poquito alto, el de Nvidia está mucho más arriba, pero sí está pasando como algo es en el sector de semiconductores, o sea, no solo individualmente en Nvidia, y de hecho si uno hace la cooperación de múltiplos se puede dar cuenta que existe un problema en el sector. O sea, el sector se ha valorizado bastante. ¿Por qué? Expectativa. Ha habido mucha expectativa y eso ha causado que de pronto en algún momento se empezó a desfasar mucho más el precio por expectativa de lo que empezó a crecer realmente el sector,
que es lo normal cuando hay mucha expectativa. Ahora bien, eso no quiere decir que el sector sea malo, eso no quiere decir que la empresa sea mala ni nada por el estilo, pero eso sí puede avisar correcciones del precio. Exacto. De hecho, eso puede ser uno de los principales factores por los cuales Nvidia en este momento está sufriendo ciertas correcciones en el precio, que el precio llegó a un punto de pronto muy rápido, ¿sí? Muy arriba. Y eso también pasó en AMD, y eso está pasando en Broadcom, y eso está pasando en Intel, está pasando en el sector en general. Entonces sí nos puede estar avisando, de pronto ahorita está corrigiendo, de pronto puede seguir corrigiendo un rato más eso no está eliminando todo lo que está logrando la compañía, porque si se dan cuenta ustedes, es una compañía muy rentable. Exacto. Entonces no tiene sentido uno decir, no, es que el precio está muy, muy encima, no voy a invertir en una compañía muy rentable, de pronto en este momento no, porque estamos off timing, ¿sí? O sea, estamos de pronto en ese momento donde el mercado se está dando cuenta que nos volamos mucho en el precio, podemos corregir un poco, pero no significa que la tendencia se vaya a acabar. Aunque para mí ni siquiera llega al nivel de corrección. O sea, claro, hay una diferencia, ¿no? Puede llegar a ser una corrección, Claro. pero para mí no es una corrección porque se ha mantenido, es un tema de una lateralidad en los, no sé, bueno, como las últimas 2 semanas. No, y no solo eso, que también iba a decir algo súper importante, y es que cuando la teoría también nos dice que cuando ocurren estos fuertes niveles o bueno, más bien no niveles, sino que una fuerte tendencia alcista y hay bastante volumen en el mercado, sí es posible que estos indicadores como que se desfasen, pero realmente no nos quieran indicar nada más allá de que esa tendencia tiene mucha fuerza. Entonces, también es importante ver eso, porque, claro, y por eso también vamos a seguir haciendo un análisis cada vez mayor, pero es bastante interesante ver que esto sí está pasando en la industria, no solamente en la empresa, porque ya cuando pasamos al siguiente nivel de nuestro análisis y vemos que es algo generalizado, tal vez también es porque es una industria poco conocida. Cuando digo, relativamente nueva. ajá, cuando digo poco conocida, no es como que nadie sabe qué es una tarjeta gráfica, no, pero pues claro, están manejándose cosas nuevas como la inteligencia artificial, los gráficos igualmente también de los computadores, si bien casi que todos los años sale una nueva tarjeta mucho mejor que la anterior, pues sí, también es un mercado relativamente nuevo. Son empresas de tecnología, de alta tecnología, de tecnología punta que siempre están cambiando. Entonces eso también podría ser un indicador de que simplemente esa industria funcione así. Y lo que decía Julián, de que se piense en el mundo de finanzas que por encima de 50 está mal, como no está comprobado, puede que para esta industria efectivamente eso no aplique. Exacto, porque ese market lore ha salido más que todo de industrias tradicionales, En el como tema histórico, healthcare, es como un tema como histórico. consumer staples, es como un tema histórico que se habla. Sí, yo de hecho por eso quería hablar, no sé si el productor lo pueda poner. Bueno, pero Tema- antes de eso, el tema Diego, de los miren earnings. esto, No, porque sí. relativamente Nvidia está bien parada frente a sus peers. Ajá. Porque de las dos últimas que les dije que fue Broadcom y AMD, el net margin de Broadcom es 19%, Nvidia era 48%. Y el de AMD es 3.77%. Sí, no, O sea, en este momento Nvidia es la más es que rentable del sector. Para que la gente se haga una idea de, por ejemplo, de AMD, que es el competidor más directo de ellos, Nvidia en un trimestre, o sea, en un quarter, hizo más ventas que todo el año de AMD. Ujú. Y Y por mucho. O sea, aparte que acaba de una pregunta súper subjetiva, pero es como gamers, no como analistas, no Sí. como financistas. ¿Qué tarjeta tienen sus computadores? Porque Nvidia. la mía la tiene Nvidia. O sea, Nvidia. Nvidia, aunque tuve uno que tenía una AMD y O sea, a mí no me parece malo, pero se me hace que es como el mejor es Nvidia. O sea, Sí. es el mejor. O sea, lo mejor que usted puede conseguir en el mercado es Nvidia. no, obviamente. Sí, Obviamente. ese es como también el problema que hay Obviamente no, pues en es que temas de calidad. Incluso por eso mismo ese tema de que se utilice el tema de las tarjetas gráficas para minar. Es por eso mismo. Porque la calidad es Exacto. muchísimo mejor. Exactamente. Sí, Nvidia En cuanto a producto también sí. en sí, cuanto a los producto lleva, se sí. lleva a AMD. Entonces, si bien sí es algo del sector, claro, en ese sector que tal vez es muy nuevo, que tal vez las personas están especulando mucho, etcétera, etcétera, Nvidia es la que sale mejor parada ahí como De hecho, empresa. en este momento pues nos damos cuenta que es de las que está mejor paradas literalmente. O sea, si Sí, uno no, compara los en los libros datos, también. sí. Yo Ajá. por eso quiero hablar del tema de los earnings de Sí, Nvidia, súper para darles importante. un poquito de cifras. Digamos, en el año 2023 sus ventas fueron por $60.000 millones aproximadamente, un poquito más. O sea, un crecimiento. Pero Para que se espera, hagan una idea. producción, Producción, por podrías- favor. Los earnings. Los earnings. La otra. La otra,
La directamente de Nvidia. Sí. Bueno, mientras lo voy diciendo, yo se los voy a decir. Entonces, básicamente, 2023 vendieron 60.000 millones de dólares versus 26.000 millones de dólares del año pasado, del 2022, o sea, un crecimiento del 126%. A mí, digamos, Año a año. esta cifra, exacto, un cambio de year to year. Sí. A mí esta cifra, si quiere, si lo puede bajar un poquito más. Ahí, ahí está. Es un crecimiento de 126%. Ahí sí voy a ir un poquito en contra de lo que dijo Natalie. Para mí esa cifra no es de una empresa que esté consolidada. ¿Por qué? Porque una empresa que está consolidada nunca tiene esa cifra. O sea, McDonald's, no sé, así duplique prácticamente, digamos, el número de franquicias que tiene, no va a subir un 126%. Bueno, pero precisamente es año. eso. En un año. De un La año a año. Es que empresa- eso es de una startup, literalmente. Exacto. Pero es que aquí hay algo súper importante a analizar y es que efectivamente sí y no. ¿En qué sentido? En que si ellos siguieran siendo simplemente una empresa de gaming, nunca hubiesen llegado a ese nivel. No. Entonces, eso es lo importante. Y por eso yo dije, ellos no son una startup porque La no lo diversificación son, del mercado. pero sí. Porque sí son una startup para la inteligencia artificial. Claro. Sí son una startup para todos estos nuevos conceptos que ellos tienen con automóviles. Hasta incluso se podría decir que fueron una medio startup en temas de minado de criptomonedas. ¿En qué sentido? En que si bien eran las mismas tarjetas gráficas que usaban para gaming, ellos sí sacaron una línea de producción especialmente para la minería, que igual los mineros preferían las gaming, pero entonces también aumentaron bastante su oferta en esas. Entonces, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque ellos, aunque si bien eran una empresa consolidada para gaming, y de hecho el crecimiento con gaming creo que fue como el 56%, si no estoy mal, o 59%. No. ¿No? Han Menos. crecido mucho. 15%. ¿No? Ah, 15%. Porque eso sí es una sí. cifra de una empresa consolidada, porque eso es algo muy bonito, que era lo que yo creo que hablé en un momento de por qué las empresas consolidadas tienen que buscar otras líneas de negocio, es eso. Algo que si yo le puedo enseñar a la gente y que se quede con ese mensaje es, cuando se analiza una empresa, sobre todo cuando se analiza una acción, la empresa se analiza como un conjunto, o sea, es decir, todo, pero se tiene que analizar cada modelo de negocio casi como si fuera una empresa independiente. Sí. Cuando hablamos de empresas tan grandes. Entonces, Nvidia tiene 4, que es el data 4 center, líneas. gaming, automóviles y, se me olvidó el último, visualización profesional, que es temas de diseño y todo ese tipo de cosas. Básicamente, esas 4 secciones son 4 empresas. O sea, hay un director para gaming, hay un director para data center, hay un director para visualización profesional y otro director para el tema de vehículos. Y eso es lo que las compañías grandes hacen. Exacto. Entonces, es muy importante decir ese tema de cada sección se ve de una manera diferente. Y entonces, así como tú dices, de pronto en el tema de gaming ya están consolidados, una empresa grandísima, tienen más de 100 millones de usuarios, pero en data center, con un mercado tan potencialmente grande, Son una startup. todavía son una startup. Claro. Pero por eso decía que son una startup gigante. ¿En qué sentido? En que, claro, son una startup, pero ellos realmente no están empezando desde ceros. Todo lo que han aprendido gracias a gaming, pues lo están utilizando Exacto. en inteligencia artificial y viceversa, porque las nuevas gráficas también especializadas en gaming son una locura, en el Sí. sentido de que ya pueden reflejar sombras y, o sea, no tienen comparación, precisamente porque también ahora lo hacen con inteligencia artificial. Entonces, claro, ellos ya son un gigante en un mercado que prácticamente es nuevo, vamos a decir, y que donde están las startups hasta ahora, pues claro, están compitiendo con una Nvidia que ya es consolidado, pero a la vez no, pero sí, ya es un gigante. Sí, bueno, y otras cifras que quería compartir, o sea, el productor puede volver a poner la imagen, es para que se den una cuenta de lo que uno podría decir, están haciendo también las cosas, es cuánto creció su ingreso operacional, que si por ejemplo se ve acá, ha crecido 681%, que es una completa O locura. sea, en tema de costos son muy eficientes, ¿no? Son muy eficientes. Se han vuelto demasiado eficientes y, por ejemplo, también en tema de lo que es el ingreso neto,
ha crecido un 581% de un año respecto al otro. Y eso es algo que en muy pocas empresas se ven sobre todo en empresas más pequeñas, Sí. que valen menos. Pero verlo en una empresa que ya está valorada en $2 trillones Es una locura. es una locura. O sea, es algo que es como muy difícil. Se sale de la media. Visto. Entonces, claro, en análisis de múltiplos puede decir, hay muchos indicadores de alerta, pero por ejemplo, si uno mira los earnings, es como, hay muchos indicadores de alerta de lo contrario. La empresa está creciendo mucho y puede seguir creciendo. O sea, de hecho, a lo que yo me refería con el tema de los múltiplos es que de pronto en algún momento el precio se disparó a un nivel de crecimiento muchísimo más alto de lo mucho que está creciendo la empresa. Sí, eso fue lo que le pasó. Exacto, porque yo hablaba ahora con lo que usted se refería al market lore. Sí. O sea, es como se ve mal porque está muy alto y sí, o sea, está mal. O pero sea, se está alimentando la misma empresa de pero eso. la misma empresa también se está alimentando de, oiga, estoy creciendo mucho porque seguramente tengo proyectos tan grandes que por eso tengo una deuda tan alta y al mismo tiempo no me está yendo mal porque esa deuda se está viendo reflejada en crecimiento de ventas. Y ahora bien, ahí viene un tema súper importante y es que recuerde que literalmente desde el 2008 nosotros hemos venido en una época en donde la confianza del mercado estaba muy ligada al crecimiento de ventas de las empresas. Sí. Entonces ahí incluso se ha llegado a pensar, o sea, se ha llegado a ver el comportamiento de que los inversionistas no invierten tanto en empresas que sean rentables o que la apunten a ser rentables, sino a que esperen crecimiento en ventas. Eso ha salido mal. Porque, digamos, a WeWork no le funcionó eso, ¿sí? WeWork fue un problema y no solo WeWork, o sea, hay un montón de empresas. Hay un montón de empresas que donde puede salir mal incluso hubiera tenido ese problema. O sea, hay una cosa tan irónica, por ejemplo, con Tesla. Tesla hace 2 quarters tuvo muy buenos resultados. Sí. A la acción le fue mal. El anterior reporte le fue muy mal. Ya ha tenido muy buenos resultados en la acción. Sí. Porque la gente se deja llevar más es por el tema de las expectativas. La especulación. Lo que está haciendo la empresa a realmente los resultados, porque si no, no tiene mucho sentido lo que ocurrió en esa acción. Le pasa a Airbnb, le pasa a muchas empresas que realmente el valor no se ve reflejado, sino se ve reflejado, o la valoración que le hacen las personas es simplemente por un tema de crecimiento de ventas. Eso también está muy ligado todo el tema del boom de las startups que se ha dado por Silicon Valley y ese tipo de cosas, pero realmente a veces no se ve el tema de valor. O sea, obviamente el caso de Nvidia es muy diferente porque es que es una empresa extremadamente rentable y con un potencial muy, muy grande. Digamos, esas cifras de crecimiento uno la puede ver en otras empresas que no son tan rentables como Nvidia. O sea, usted puede ver un crecimiento muy loco en empresas de 100, 120%, pero cuando se va ya a mirar la utilidad final, es cero o negativa. Ajá. Entonces Nvidia sí es como un caso especial, como una empresa que ha sido más constante en el tiempo. Claro, especial y sobre todo también teniendo en cuenta toda esta parte de rentabilidades, aquí sí debemos enfocarnos entonces de dónde han salido esas rentabilidades y de las 4 mini empresas que ahora es Nvidia, porque entonces por un lado está gaming, que en gaming realmente yo me atrevería a decir, y espero que no me funen, Nvidia es mejor que todos los otros competidores y la gran mayoría de gamers lo saben y lo conocen. No conozco a muchos gamers que prefieran AMD y si lo hacen son por razones muy específicas de esa persona. Si una persona es nueva y quiere tener un PC gamer o algo así, realmente se va a ir por Nvidia o bueno, sí. Además, una cosa ahí para distinguir, generalmente las personas, o sea, también ten en cuenta el público de Nvidia. O sea, puede que mucha gente sepa, pero hay muchísima más gente que no sabe bien cómo funciona la tarjeta gráfica. Exacto. Entonces, mucha gente que se quiere meter al mundo dice como el streamer número tal, la persona número tal utiliza Nvidia, pues uso Nvidia. O sea, yo para qué me va a poner a comprar. A eso me cosa. referí. O sea, es como si yo quiero, no sé, jugar X juego y mi streamer favorito tiene X PC y ese PC tiene una Nvidia, que es muy probable que tenga Nvidia. Sí. Ese nuevo jugador también va a tener Nvidia. Entonces, en temas de gaming, lo borro. En temas de minería de criptomonedas, si bien ya bajó, o sea, hubo un boom gigante con todo el tema de criptomonedas y de hecho también las rentabilidades de Nvidia cayeron, pero fue un poco más, yo diría que no cayeron porque sí, sino porque
en un momento ellos se quedaron prácticamente sin tarjetas, dijeron no, toca hacer. Y entonces comenzaron a hacer tantas que la oferta fue mucho mayor que la demanda y eso generó pues que obviamente se afectarán sus rentabilidades. Pero digamos, si uno lo mira desde un factor como 100% real, pues es más porque ellos excedieron la oferta, no porque realmente no se estuviesen vendiendo las tarjetas, sino que ellos dijeron esto no va a volver a pasar, no me va a quedar sin tarjetas. Pero bueno, entonces está la parte de minería, donde también las personas que minan o las empresas van a preferir Nvidia. Está la parte de inteligencia artificial y la parte de automóviles que, bueno, las voy a ligar un poco porque casi que tienen... Están muy ligadas. Sí, están muy Y ligadas. son nuevas. Son nuevas y no solo eso, que tienen contratos con dos empresas gigantes, nada más y nada menos que Amazon y nada más y nada menos que Tesla. Entonces, Amazon, los carritos de Amazon que hacen toda la clasificación en las bodegas, están... Bueno, Con chips de Nvidia. el cerebro de esos carritos son de Nvidia. Sí, Google también los usa. Exacto. Ya también firmaron con Mercedes-Benz y, bueno, compañías de lujos, de autos de lujo. Ya han firmado bastantes con Nvidia también. Exacto. Entonces ahí ya podemos ver que por esas 4, efectivamente, aunque Nvidia está teniendo y tuvo unos crecimientos gigantes, se podrían esperar hasta mejores resultados. Porque en estos 2 últimos temas, que es la inteligencia artificial y automóviles, sí son nuevos. O sea, Son súper nuevos. Sí, aunque ahora sí, ya que estamos hablando de ese tema, sí quiero retomar lo que está hablando del tema de inteligencia artificial, Sí. porque Nvidia tiene un problema. O sea, Nvidia es el líder de mercado con el tema de los GPUs, de tema de procesadores para análisis y entrenamiento de inteligencias artificiales, pero realmente el valor de lo que yo les dije hace un tiempo en el tema de McKinsey, realmente el valor no está en esa sección, no está en ese sector de inteligencia artificial, porque esa es como la base que me permite entrar a la siguiente etapa, que es la etapa de predecir, de predicción. Es decir, yo entreno a mi AI, ya cuando mi AI está entrenada, tiene que ser capaz de predecir, porque eso es lo que realmente vale. No vale, o sea, yo les pregunto algo para que se hagan un ejercicio mental. ¿Qué vale más? ¿Un chat GPT que me responde preguntas, pero solo me responde con lo que ya pasó? ¿O un chat GPT que es capaz de decirme qué va a pasar? Un chat GPT que es capaz de decirme qué va a pasar. Predecir, Y eso es claro. lo que las empresas sí quieren hacer, eso es lo que están buscando. Inteligencia artificial en clima, que me predizca el clima. Inteligencia artificial en temas de medicina, que me pueda predecir enfermedades antes de tenerlas, tratamientos preventivos y ese tipo de cosas. En finanzas es lo mismo, es una inteligencia artificial que sea capaz de prever temas de inversión, de valoración, de mercados financieros. Y bueno, en general, básicamente el tema de la prevención es lo que vale. De lo que yo he podido leer, Nvidia tiene el problema de que sus GPUs no son los mejores para el tema predictivo, porque ya es un proceso diferente. Yo ya no necesito algo que sea capaz de procesar mucha información, no. Yo necesito algo que me permita que a esa información que ya está procesada y almacenada sea capaz de predecir. Y eso, como tal, lo que sería las GPUs de Nvidia no lo tienen. Ellos son muy buenos procesando información, grandes cantidades de información, pero el proceso y la tecnología que se necesita para predecir es diferente al tema de training. Es donde está el reto de qué es lo que ellos tienen que hacer y donde está el riesgo de que si hay un competidor que sea mejor en ese tipo de tecnología que es diferente a lo que es Nvidia, se los pueda comer, porque se estima que ese mercado de predicción es 100 veces más grande que el tema de training. O sea, es realmente el mercado de lo que es la inteligencia artificial al futuro. Es mucho más útil a la larga. Porque es que usted No, es que lo útil. usted da información para crear información. Exacto. No para Sí. procesar información anterior. Es lo que yo les decía a ustedes con ChatGPT. O sea, ChatGPT o bueno, Gemini o todos ellos lo que tienen es la información que existe y dan respuestas. Pero si usted le pregunta, digamos, no sé, ¿qué va a pasar mañana? Ellos no le van a poder decir nada. Porque en tema de entrenamiento y predicción no está así. O sea, ellos no son capaces de predecir. Obviamente tienen un tema de procesos, no sé si la versión premium lo tenga, bueno, lo que sea, porque o sea, lo que está libre, ChatGPT o Gemini o bueno, varios de esos, es un tema más de un buscador que ayude, pero todo se basa a ser pasado. Lo que realmente vale como empresa es algo que a mí sea capaz de estimar, no voy a decir predecir, pero sí de estimar qué puede llegar a pasar en el futuro.
Y ese es el verdadero reto de NVIDIA en cuanto a temas de inteligencia artificial. Es verdad. Y de hecho eso es lo que también la vuelve una startup en ese Exacto. sentido, porque... En esa sección, o sea, no en vayan e- a creer que No, Nvidia pero- es una Sí, sí, startup, sí. pero- porque En ya me esa imagino. sección, No, pero, en ese o sea, sentido, en ya me esa mini imagino. empresa. Pero yo sí iba a ser muy crudo, o sea, puede que sea la mini empresa, pero es que la mini empresa que vende más, o sea, para que ustedes hagan una idea, el tema de data center vendió 48 mil millones. Ajá. Sí. El Y fue el que gaming más center creció. solo fue 10 mil. O sea, yo digo solo, pero, o sea, básicamente el data center vendió 5 veces lo que es el tema de gaming. Ni contar de que, por ejemplo, el tema de automóviles llegó solo a 1000. Eso está muy pequeño Sí, Y el todavía. de de automóviles es diseño nada. profesional solo llegó a 1500. Entonces, básicamente Nvidia en ese momento es el tema de data center y ese es su negocio, su core de negocio. Si ellos no mejoran, o en el sentido de que con las estimaciones y lo que se dice, porque pues yo tampoco soy un experto en tecnología, entonces de pronto van a decir, ay no, pero es que usted sabe lo que está hablando. Puede ser verdad, pero yo hablo desde los análisis que he podido leer y acerca de la información a lo que yo he podido llegar como financiero. Ese es el verdadero reto de Nvidia que tiene a futuro para poder abarcar ese mercado. Sí, desde un punto de vista como más económico, más Exacto. financiero, es verdad. Pero de hecho también por eso yo he sido tan constante diciendo que es un mundo nuevo, es un mercado nuevo y ellos ya son gigantes. Porque ese no es Ellos solo van a el la cabeza. reto, Y sólidos. porque ese no es solo el reto de Nvidia, ese es el reto de todos. De todos los que se dediquen Y el a problema para los procesadores. otros es que Nvidia lleva 10 años, más de 10 años, en esa parte de inteligencia artificial. Porque cuando uno va a investigar el departamento de ellos, ese que estaba valorizado en cero, que Wall Street no le tenía fe y todo eso, que valía $0, eso duró mucho tiempo antes de que efectivamente pudiese dar sus primeros salticos. Entonces es eso, ¿no? Es como, si bien lo que dice Diego es cierto, también hay que tener en cuenta que no es que haya otra empresa que en cambio va más avanzada que ellos. O sea, no. Puede existir la posibilidad, Ay, claro. no o más sea, avanzadas, pero o sea, sí, a lo que me refiero es como que tengan el poder financiero, o sea, que en verdad representen como una carrera inmediata. O sea, sí las hay, pero ellos también lo están haciendo. Sí, Entonces, claro. es como eso, ¿no? Lo que pasa es que ese punto. todo parte de la visión y en parte de los informes la mayor preocupación es esa, porque es que la visión de Nvidia se centra en el tema de trading. Entonces yo voy a debatir un poco para que también ustedes me digan mi opinión, pero que alguien vaya a la cabeza no significa que sea el ganador. Por ejemplo, Es verdad. pasó con Sony Ericsson en el tema de celulares. O Pasó Nokia. con Nokia. Con Bueno, Nokia no, sobre todo Nokia, que creo que vendía 1.000 millones de celulares en un punto. Llegó Apple, que tenía otra visión y chao, se los comió. Exacto. Yahoo era el mayor, la empresa Browser. más grande de Internet y llegó Google y se los comió. Ujú. Porque muchas veces no se trata no se trata de quién lleva la cabeza y quién tiene los recursos, sino quién tiene la visión. Yahoo no entendía el Internet como Google lo entendía. Nokia no entendía el tema de celulares como lo entendía Apple. Yo no estoy diciendo que eso le vaya a pasar a Nvidia, pero que tampoco puede pasar. pero a lo que yo me refiero es que Es posible. no es una garantía de que Nvidia, o sea, como Nvidia está bien ahorita, no es una garantía de que siempre lo vaya a estar bien, que pues yo me imagino que mucha gente dirá, no, pues es obvio. Claro, en retrospectiva es obvio, pero no siempre es tan obvio. Exacto. Es que no es tan obvio cuando usted está viendo en este momento datos tan buenos. Ujú. ¿Sí me entiende? Porque en este Exacto. momento no dice, pero es que imposible que esta gente se caiga si están produciendo y produciendo y tienen mucho dinero. Pues sí ha pasado. Ha pasado porque es que se requiere una decisión mala muy importante. Entonces, si usted innova, de pronto, es que ni siquiera ese es el problema es innovar, sino innovar mal. O sea, usted puede irse de pronto por un lado que no era y alargar el mercado, después no le interesa eso y usted perdió todo ese dinero y ahí es donde empiezan los problemas. Sí, no, y no mal desde el sentido de vista tecnológico ni nada de eso, sino más desde el punto de vista de demanda, ¿no? Exacto. De que la De gente uso, realmente que le la interesa, gente lo porque quiere no es usar. que, o sea, no es que, por ejemplo, que los celulares de Nokia fueran malos o los de BlackBerry, no. Pero a la gente le interesaba era iPhone. Sí, otras Ahí está, cosas. pónganse a pensar, por ejemplo, en el metaverso de Meta, de Facebook. O sea, ellos quisieron meterle mucho a eso y en este momento, pues, el uso no lo han logrado como ellos esperaban y ya están teniendo demasiados problemas con esa división, pero demasiados. No, de hecho la visión ya la cerraron. Sí, La o sea, visión porque ya existe. no, o sea, no era rentable y ellos dijeron es que la demanda no está creciendo al punto en donde esto en algún momento se puede volver rentable. Entonces, Exacto. a veces es una mala decisión. O bueno, Exacto. o por ejemplo, pasó con Netflix y Blockbuster.
Ah, sí, claro. Es el Otro mejor ca- ejemplo de Otro todos. caso. Sí, porque Listo. Bueno, ahí ya hicimos un análisis como tal de la empresa, sus pros, sus contras, todo lo que nos podría llegar a afectar. Es verdad lo que dice Diego, que ellos se estén en la cabeza no significa que siempre lo van a estar. Por ahora lo están, esa es como la realidad. El miedo, ¿cuál es? Que se mantengan. Pero entonces lleguemos a un último nivel, o sí, los últimos niveles de este análisis nuestro, y es ya qué está pasando de una manera un poco más general, todos esos aspectos exógenos que pueden afectar a Nvidia y que de hecho hay uno muy grande porque en todo este capítulo hemos estado hablando de las tarjetas gráficas, de la GPU, de etcétera, 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 pero no hemos dicho algo que para mí, que bueno, yo no soy ingeniera, importante, yo estudié finanzas, pero ingeniera financiera. no, solo finanzas. Pero entonces, si es, yo diría que es lo más importante y todavía no se ha tratado, pero precisamente es porque todavía no habíamos llegado a este nivel, y es que los semiconductores realmente no los hace Nvidia. Se diseñan. Sí, se diseñan, se diseñan. No, yo estoy hablando de la fabricación de los semiconductores y hay prácticamente, y voy a decir prácticamente, para no decir que totalmente, pero prácticamente hay una sola empresa en todo el mundo que hace, que fabrica, no diseña, que fabrica estos semiconductores, que es una empresa taiwanesa que se llama TSMC. Y es súper importante esta parte porque de hecho el fundador de Nvidia también es taiwanés, El de AMD. el de AMD también es taiwanés y esto tiene toda una razón de ser político, económico, social, porque en Taiwán en los años 70 se comenzó como a reevaluar qué iba a pasar con ese país. Hubo mucho apoyo del gobierno, se crearon como instituciones para apoyar como la industria nacional, muchas personas de Taiwán partieron a otros países, principalmente Estados Unidos, para educación, etcétera, etcétera. Pasaron muchas cosas y hoy Taiwán es un centro muy importante a nivel mundial tecnológico. Y En semiconductores, el país más importante. O sea, ajá, puede que mis- se hagan o sea, puede que, perdón, puede que se diseñen en Estados Unidos, ujú. pero sin el tema de la mano de obra calificada en Taiwán no se podrían hacer ni de manera tan eficiente ni de manera tan económica como sería en otro país. Exacto. Desde los años 90, principios de los 2000, Taiwán sobrepasó a los dos líderes en tecnología, que eran Japón y Estados Unidos, y los sobrepasó. O sea, ya ni siquiera están en un nivel similar. No, Taiwán está aquí, está a años luz. ¿Y por qué se habla de este tema? Porque estoy hablando de este tema. Entonces, ustedes dos, como analistas, como financistas, ¿qué tan importante o por qué creen que yo estoy hablando de Taiwán? ¿Qué está pasando con China y Estados Unidos? ¿Qué podría afectar? ¿Por qué Taiwán es importante de repente en Nvidia? Sí, yo quiero comenzar, digamos, también para que la gente se haga una idea de pronto de un caso más cercano de lo que pasó con Taiwán y el tema de semiconductores. Es algo como relativamente similar a lo que pasó con el tema de programación y la India, que de un momento a otro hubo una apuesta muy fuerte y hubo como un boom de mano de obra cualificada en ese tema. En la India pasó también hace como unos 20 años, bueno, 20, 30 años. Pero ahora sí, hablando ya de un tema más macro, es pues la guerra que tiene todavía Taiwán con China, porque en realidad Taiwán no se llama Taiwán, sino es, ¿cómo es que se llama? República de China. Bueno, porque una es la República Popular y la otra es como la República normal. Entonces una es la capitalista, que es Taiwán, y la otra es la comunista, que es China, que todo surgió desde el tema de Mao en 1949. Y pues China continental siempre ha reclamado ese territorio como el de ellos. Taiwán obviamente nunca ha cedido a eso. De hecho, hasta hace muy poquito, todo lo que producía China territorial se consideraba como Taiwán. Así lo produciera la China comunista, decían que era Taiwán porque el apoyo de la comunidad internacional era hacia Taiwán, no hacia China. Pero con el final de la Guerra Fría y el crecimiento de China, pues
digamos que ya se dejó de lado de apoyar a Taiwán, se apoya mucho más a China. Hay muchos países que no reconocen a Taiwán como un país. Exacto. Sin embargo, obviamente, el país que sí lo reconoce y es el protector, ya por un tema geopolítico, uno. es Estados Unidos, también porque primero está el interés de la tecnología, segundo, geoestratégicamente es bastante importante porque también está entre lo que es Japón y China. Entonces, pues es casi lo que se considera como un enclave y es bastante importante. Y obviamente China, China territorial, bueno, tiene dos, bueno, territorial no creo que se llama, sino continental, perdón. Tiene dos razones muy importantes. Primero, es para demostrar un tema simbolismo político, de poder conseguir ese territorio y haber eliminado y haber ganado esa guerra que nunca se terminó. Y lo segundo es un interés económico, porque algo que necesita China es esos semiconductores de alta calidad que no tienen y con lo que para ellos es muchísimo más difícil competir contra las empresas estadounidenses. No, y puede hacer pensar que hay un problema gigante porque hasta hace poco se ha hablado mucho del tema de que Estados Unidos ya está haciendo prohibiciones a las empresas de semiconductores para que hagan inversiones en China, ni siquiera en Taiwán, sino en China. Porque claro, las empresas están buscando más lugares donde puedan producir barato. China es un candidato, pues obviamente muy importante, pero ellos les dijeron no, nada que tenga que ver con China. O sea, no voy a aceptar, literalmente Estados Unidos, pues obviamente en palabras mucho más suaves dijo, no voy a aceptar que actividades de semiconductores se presenten en China porque eso va a permitir que ellos roben esa tecnología a Estados Unidos. Exacto. Aparte. Que ya pasó con los celulares. Exacto. Y los carros. Y los autos inteligentes, etcétera. Un montón de etcétera. cosas. Y que sobre todo esto afecta en gran medida a Nvidia porque gran parte de las ventas que hace Nvidia es hacia empresas chinas. Entonces, con todos estos limitantes, de hecho, iba a decir Taiwán, Nvidia ha tenido que cambiar ciertos modelos en sus tarjetas gráficas, bueno, en sus productos para que se ajusten a las prohibiciones que ha hecho Estados Unidos hacia China. Y pues esto también ha generado o podría generar más bien a futuro, que sus ventas se vean en gran parte afectadas. Y sobre todo porque es que aquí estamos siendo muy lindos, no, sí, entonces que los carros, que esto... Realmente aquí hay una razón de ser que yo creería que es fundamental y ya no, sí, como financista, pero también como alguien que estudió relaciones internacionales, y es que esto es armamento. Claro. O sea, También. Estas empresas ya no son solamente, sí, automóviles, PC gamer, celulares. No, es realmente estas tecnologías, el mundo ha avanzado y las tecnologías han avanzado gracias a las guerras. Y si estos semiconductores que son cada vez más difíciles y complicados y avanzados, etcétera, llegan a estar en manos chinas cuando se supone que la tecnología es estadounidense, pues efectivamente Estados Unidos perdería su gran poder, bueno, no perdería, pero se vería afectado su gran poder militar. Y estas empresas son eso, básicamente. Todo el tema del conocimiento, o sea, lo que más vale, y se dice mucho en el siglo XXI, es el conocimiento. O sea, lo más valioso en el planeta Tierra es la información. Y el país que más tenga información, y información innovadora, información tecnológica que le permita hacer otras cosas, pues va siempre a llevar la delantera. Obviamente Estados Unidos no va a querer que ese flujo de información que han creado se vaya así como así a China para que le salgan aún más problemas tanto militares como comerciales, que no solo es el tema de que le salga una empresa competidora, sino como tú dices, pues que los chinos pueden empezar a hacer armamento con chips más avanzados y eso seguramente a la larga va a ser un problema para la seguridad internacional de Estados Unidos como tal. Ya se vuelve muy político el tema, la verdad. Demasiado. Porque inclusive también, porque por ejemplo en algún podcast lo hablamos, por ejemplo Rusia abrió la posibilidad de que un país grande puede invadir a un país pequeño. Entonces ya incluso se ha llegado a hablar y por eso China ha hecho ejercicios militares cerca a la zona de Taiwán. Entonces como que todo empieza a cambiar mucho. Empezaron a construir islas cerca de Taiwán, literalmente crear islas y decir ese territorio es mío porque apareció de la nada. Entonces eso en cierta parte, si Nvidia sigue con el foco de tener casi toda su producción en Taiwán, puede ser un problema grande. Sí, yo, por ejemplo, quiero complementar un tema de ese tema político. Para que se den una idea, un país por lo general siempre busca ser autosuficiente en tema de alimentos. No todos lo pueden lograr, pero es algo que se tiene que buscar. Ser autosostenible en temas energéticos. No todos los países lo pueden lograr, pero
Es algo que toca buscar y también tienen que ser muchas veces autosostenibles en temas tecnológicos. Entonces, ¿dónde también está el reto para China? China depende de los procesadores estadounidenses. Bueno, el mundo, porque no solo China, aunque en Europa hay varias empresas que también son muy buenas, no están a la capacidad ni a la altura de empresas como Nvidia. Y ellos tienen que tener esa garantía de que van a tener esa autonomía, digamos, tecnológica, porque eso ya se vio, digamos, en el tema del gobierno Trump, cuando hay guerras comerciales, cómo afecta ese tipo de cosas. Imagínense que Estados Unidos pusiera sanciones sobre las importaciones, o sea, o bueno, digamos, como un tema de un impuesto adicional que tuvieran que pagar en cuanto a lo que sería importar procesadores. Eso sería inviable muchas de las cosas que tiene China en este momento. Y no solo China. O sea, si hablamos de un tema un poquito más amplio, a veces ese tipo de monopolios es una herramienta de poder sobre los demás países. Entonces, es decir, pues yo tengo el mercado de procesadores, nadie más en el mundo lo tiene. ¿Cómo van a ir en contra mía si alguien va en contra mía? Yo le digo, bueno, pues hermano, yo le dejo dar procesadores. Dejando de lado la guerra, ¿no? Porque Se cuando es vuelve la como el guerra, no pasa- petróleo, Exacto. literal. Exacto. Es como un tema de petróleo y la gente no lo mira mucho de esa manera, pero sí es un arma de Es muy negociar. parecido, sí. Es un arma de negociar y decir, todas las empresas grandes de procesadores quedan en diseño, quedan acá, de fabricación quedan en Taiwán. Taiwán prácticamente es un aliado hermano mío, entonces Yo tengo el poder. yo tengo el poder. Y por eso es que China, para mí, se estima incluso que para 2025 puede haber un tema de algo muy parecido a lo que hizo Rusia, Invadir Taiwán. invadir Taiwán. Realmente, ¿qué vaya a pasar? Es difícil porque si es una amenaza real, seguramente podrán evacuar y podrán hacer un montón de cosas. Porque Estados Unidos, yo también se los digo, Estados Unidos no va a intervenir. Si China está, eh, digamos, convencido de invadir Taiwán, sino va a buscar la forma de proteger todo el tema de la tecnología de la gente sin tener que entrar en un conflicto directo, ¿no? Es que sería algo así como lo que está pasando con Ucrania y Rusia, que sí protegen, han mandado como Exacto. ayudas y aviones súper, mejor dicho, con la mejor tecnología, etcétera. Pero claro, no es una intervención real, no es como que las dos potencias vayan a chocar, al menos no en un escenario, digamos, como controlado, lo que uno Normal, podría un escenario esperar, normal, sí, sí. un escenario normal, porque siempre pueden pasar cosas que uno queda como, ¿qué? No, y también Pero pasa otra sí. cosa y es que el factor sorpresa. O sea, Estados Unidos puede tener un estimado de si China quiere atacar Taiwán, pero no va a saber cuándo ni a qué hora. Que eso fue lo que pasó con Ucrania. Que Exacto. los cogieron los rusos. O sea, ellos no se esperaban que los rusos entraran tan rápido a Ucrania. O sea, eso fue como inesperado. Ajá. Y ahí sí es donde pueden haber problemas. Exacto. Y bueno, en caso de que esto llegue a pasar, ya Estados Unidos le ha dicho a TSMC que ellos tienen que crear pues empresas en Estados Unidos. Si no estoy mal es en Arizona, pero podría estar equivocada del lugar, pero dentro del territorio estadounidense. O en Delaware, pues, creo que es. Sí, no me acuerdo realmente. Pero bueno, tiene que ser en Estados Unidos. Eso ya es un proyecto. Es posible que lo vayan a hacer, pero claro, todavía no lo han hecho. Entonces, y esto es algo bastante, que afecta bastante a Nvidia, porque también, si llega a haber una guerra comercial o, no sé, en serio China invade Taiwán y bueno, no es como que les vaya a eliminar completamente todo, pero pues sí van a haber ciertos problemas en cuanto a exportaciones, importaciones, etcétera. Nvidia se queda sin semiconductores. Nvidia se queda sin producto. Y es que existe la Sería posibilidad. catastrófico. Existe la posibilidad. Piensen ustedes que Rusia hizo un bloqueo comercial a Ucrania. Porque es que la gente asume que el tema del comercio se puede dar por avión. Es bastante inviable porque es bastante Y costoso. una guerra menos, porque le tiran los aviones. Exacto, es bastante costoso y es bastante inviable. Por tierra, pues primero, Taiwán es una isla, entonces no hay forma. En Ucrania, por ejemplo, porque no se da, porque es que todo el tema de la infraestructura la dañaron y no. Pero la única manera viable en el siglo XXI de hacer un comercio a gran escala es a través del mar, a través de puertos. Después se distribuye por tierra, pero siempre es a través del mar. Rusia, por ejemplo, hizo un bloqueo al tema de las exportaciones de
granos de Ucrania, porque Ucrania es uno de los principales productores de granos en Europa, y o sea, de verdad los jodió. De hecho, a Ucrania le tocó negociar cómo podían ellos seguir exportando y ceder territorios, porque es que si no, nada que hacer y ya era un tema monetario, entonces al final Rusia cedió y todo eso. Pero es algo que perfectamente China podría hacer. O sea, si China rodea la isla y les hace un bloqueo comercial, No hay manera de no hay sacar manera. O microchips. sea, ahí Nvidia literalmente se bloquea porque no hay forma de recibir esos microchips. Exacto, se queda sin productos. Ellos lo diseñan muy lindo, etcétera, pero es que la única empresa que fabrica esos semiconductores es TSMC. O sea, sí, ustedes pueden buscar y, ay, no, si hay otra. Sí, pero no, porque Taiwán algo que hizo muy bien y por eso también ahora es el gigante que es, o bueno, pues en temas de tecnología, es que se especializó. Entonces, hay muchas empresas como dentro de este mismo sector o de la misma industria, pero cada una está especializada en un proceso. Entonces, si hacer, no sé, una tarjeta gráfica o bueno, un semiconductor tiene 10 pasos, básicamente cada empresa hacía un paso. Obviamente estoy siendo un poco exagerada, pero es algo así. pero es Y algo después así. TSMC lo asembla todo y está como la placa hecha. Exacto, están súper enfocadas en cada paso. Eso generó que fuese mucho más fácil que todas las empresas crecieran. Obviamente no solamente TSMC, ellos sí son como el pionero, pero también gracias a eso muchas empresas en el país crecieron y precisamente es como que no se pisan la cola, como decimos coloquialmente. O sea, cada una se enfocó en algo y ya. Y las empresas estadounidenses, porque Apple también utiliza semiconductores de TSMC, o sea, Y de otra, ¿cómo es que se llama? De Qualcomm. ajá, exacto. O sea, en verdad, si algo llegase a pasar en Taiwán y con TSMC, Es que no solo Es es clave Nvidia. para el mundo. Es que no solo es Nvidia, Nvidia, es el varias mundo compañías de tecnología. tecnológico temblaría. Colapsa, sí. Ajá. La colapsa en ese momento durísimo. O digamos, también otra solución realista es, bueno, no necesariamente va a colapsar porque hay otras empresas Tiembla. en el mundo que son capaces de hacerlo, tanto en Estados Unidos como en Europa. El problema es el costo. Exacto. ¿Sí Es me entiendes? que- O sea, el problema es como listo, digamos, no es que se vayan a dejar de hacer iPhones. Por ejemplo, si frenan a Qualcomm, que es la de semiconductores de Apple, es listo, de pronto un iPhone vale 400, 600 dólares hoy en día. Si llega a pasar eso, puede valer perfectamente 1.500, 1.600 dólares. Pero mira que en cierto punto se puede colapsar porque en 2020, cuando pasó el problema del canal de Suez, el barco, de todo todo el tema marítimo se complicó mucho. Compañías como Tesla, de hecho, todas las industrias automovilísticas del mundo se jodió durísimo porque sí, es verdad. tuvieron una demora como de 6 meses en cada una de las entregas de los vehículos porque no podían hacer vehículos porque no tenían semiconductores. Ajá. Exacto. Entonces, eso fue un complique durísimo que, pues yo no sé si la gente se acuerda, pero pues ya en 2021, si usted compraba un carro, le entregaban el carro al final del año. Porque si no, es que no podemos hacer el carro. No había. O sea, Sí, no hay. está llegando el producto para hacer el carro, no se puede. Entonces, sí puede escalarse mucho Sí. más de lo que uno piensa, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, realmente ese también es un miedo que de hecho Nvidia lo tiene muy constante y ellos lo dicen. Es como ya se están mirando la manera para que TSMC esté aquí, ellos abrirían en esta locación acá en Estados Unidos, nosotros también estaríamos ahí, porque aparte como él es taiwanés, el fundador, pues también conocía al fundador taiwanés, que él sí ya no está, digamos, a cargo de la empresa, como si lo está el de Nvidia, pero pues digamos que sí hay como cierta relación cercana. A la final son compatriotas. Pero bueno, entonces, ya para ir terminando, después de hacer todo este análisis, revisar la situación geopolítica, y de hecho también por eso les decíamos que el bottom-up es hasta difícil de hacer, pero realmente si ustedes quieren valorar una empresa, sí deberían hacerlo, tal vez menos a profundidad. No, de hecho deberían hacerlo. Y De así hecho, al contrario, entre más profundidad están dispuestos Sí. a hacer, Súper en bien. teoría les va a salir un mejor análisis. Sí, de hecho, mucho mejor. Y de hecho hicimos un análisis Indaguen relativamente más. sencillo porque era el de Ajá. múltiplos comparados. O sea, no nos pusimos a utilizar que dividendos ni nada más. Sí, por el estilo. indaguen mucho más. Las acciones son muy ricas también por eso, en el sentido de que hay tanta información que te enriquece bastante conocer todo esto, pero como se dieron cuenta, hay de todo. Todo afecta a una acción. Sí, es Bueno, un todo proceso afecta largo. al precio. Exacto. Entonces, sobrevalorada,
no, buen precio, momento de compra. Yo no compraría en este precio, por ejemplo. O sea, se me hace que puede corregir un poquito más por lo que estábamos viendo en los múltiplos. De hecho, eso es lo que más nos dice un poquito el tema en el corto plazo. O sea, el corto plazo es un par de meses, menos de par de meses. Pero las perspectivas a largo plazo son muy buenas. Porque, o sea, si logran seguir manteniendo el crecimiento que tienen, eso va a ir ligado con la confianza en el mercado. Entre más crecimiento, o sea, si siguen manteniendo el crecimiento de las ventas que han tenido, eso va a seguirle inyectando inevitablemente confianza a un mercado que posiblemente quiere salir de muchos otros sectores que ahorita no están creciendo tanto para apostarle de pronto al sector que sí va a crecer, que es el tema de la inteligencia artificial. En cuanto a la respuesta, si está sobrevalorado o no, a mí, o sea, es que yo veo un problema y es lo que yo te comenté acerca del tema de la inteligencia artificial, de training y de estimar, bueno, no, la palabra no es estimar, sino de predecir. O sea, la diferencia entre un proceso de aprender training y un proceso de un modelo predictivo. Entonces, pues para mí sí está un poquito sobrevalorado porque es que hay que esperar a ver cuál es el verdadero futuro de aplicación de la inteligencia artificial. De hecho, hay dos problemas también en la industria de inteligencia artificial que quería mencionar y no lo hice. Es uno, el tema ético, porque la inteligencia artificial tiene un poder muy alto, pero también tiene un compromiso ético muy alto porque en realidad puede dejar a mucha gente sin trabajo. Muchísima gente se puede quedar sin Sí, trabajo. es verdad. O sea, incluso nosotros nos podríamos quedar sin trabajo con el tema de la inteligencia artificial por un tema de que si los modelos predictivos son muy buenos, no se necesitan a las personas. Y por otro lado también hay un dilema de sostenibilidad porque esas tecnologías consumen energía y contaminan el medio ambiente peor que incluso el tema automotriz. O sea, una IA funcionando de un modelo predictivo consume más energía que todo el carro como en 40 años. Entonces es como, son muy potentes, pero eso significa mucha energía y mucha energía significa mucha contaminación. En este momento, obviamente, si pues el tema de la energía limpia, renovable, verde, Eso ya sería otra sección. pero Sí, ligera, ya. pues eso es otra cosa. Pero Pero al sí es día un de problema hoy, interesante el que usted menciona. al día de porque- hoy es un problema grave, así como pasó Claro, con el tema de la minería. de las criptomonedas El es lo mismo. impacto es altísimo y a veces el problema radica es en las regulaciones de países. O sea, yo voy a ser sincero, en Latinoamérica, y no sé, África y el sudeste asiático, el tema de sostenibilidad existe, pero nadie lo respeta. Pero también eso va muy de la mano de que de hecho si uno se pone a mirar las cifras es porque en esos países no se contamina tanto de hecho. Porque la No industria se contamina es porque no hay tanta muy baja. industrialización. Entonces sí, es O como... sea, pero a lo que yo me refiero es que en esos países no van a cerrar una empresa porque, no, porque incumpla. Ajá. En Europa y en Estados Unidos sí. Sí, es verdad. Y hay una y bueno, y en países como Japón, en China, así la gente crea que no. China lleva como 10 años cambiando esa mentalidad Sí, para ser ya sostenibles. allá el aire volvió a ser un poco respirable. Sí, sí, porque ellos, estaban en ellos un han momento reformado grave. mucho ese tema. Y allá son, entre más desarrollado sea un país, más estrictos son con el tema de sostenibilidad. Y eso sí puede afectar a las empresas de inteligencia artificial. Entonces, es como el futuro es muy prometedor en cuanto a esa industria, pero es muy incierto. Sí, es verdad. Algo que yo quisiera aclarar, porque yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Julián. Tal vez en este Gracias. momento en el precio me daría miedo comprar, es porque sí siento que está muy alto, pero entonces otra vez, el límite es el cielo, nunca, o sea, siempre puede estar más alto. Entonces sí te apoyo en ese sentido, pero también quisiera, como mi punto de vista es, yo diría que tal vez es una empresa para invertir, pero no para especular o hacer trading. Correcto. Para Exacto. hacer trading o Long term. especular, no, o sea, no, jamás, porque si alguien dice, no, pues un corto, súper fácil, porque va a ser una corrección. No es tan así porque es que la corrección puede que ya se haya dado. Exacto. O sea, yo por ejemplo digo que puede tener más espacio para corrección, sí. Si ustedes miran el gráfico hay más espacio para corrección y los múltiplos también dicen que hay más espacio para corrección, pero a la larga si mañana sale una buena noticia de inteligencia artificial, eso se va a ligar con Nvidia y eso va a hacer que el mercado tenga confianza y lo van a elevar mucho más. Entonces, Exacto. Y no solo eso, que también por como todo
el tema emotivo que genera esto, las expectativas por la inteligencia artificial, etcétera, yo creo que si una persona va a especular, va a ser muy arriesgado porque va a haber mucha volatilidad, los movimientos tal vez van a ser muy fuertes e incluso si yo estoy corto y baja la acción, puede que ni siquiera se pueda cerrar porque el movimiento fue muy rápido, no hubo liquidez suficiente o antes de que bajara subió un poquito y como soy un trader retail, pues ese poquito hizo que mi cuenta se cerrara. Yo diría que sobre todo para inversión, ténganlo muy en cuenta, porque si es como para comprar la acción de verdad y mantenerla a ver qué pasa, diría que para trading o especulación está complicado. Los más arriesgados, yo tengo un perfil muy averso al riesgo, No, de entonces, hecho, ¿no? ahorita Nvidia, digamos, como para ponerse a hacer intradía o algo, no es un buen candidato, No. la verdad. De hecho, sería bueno, es como de eso de que uno pueda comprar, botar la llave, no sé, y no volver a ver esa acción en 10 años. Sí, para invertir. Porque en 10 años tú vas a saber si la empresa se consolidó en el mercado de inteligencia artificial o no. Pero no para poder especular, ni tanto para una corrección de precio, ni para una posible subida, porque pues es difícil. O sea, De hecho, es está en el difícil. punto más difícil del mercado porque marcó el máximo histórico y está corrigiendo un poquito. Ujú. Entonces es el momento más difícil de invertir en cualquier activo porque uno dice, listo, este es el máximo histórico, la gráfica parece casi una línea recta. Va a caer. O sea, uno diría, lo normal es que caiga. Y no, sí, pero es que ya cayó. Entonces usted está esperando más corrección y uno puede que sí por volatilidad, pero es que esa misma volatilidad puede hacer que el mercado sea muy sensible al precio. Ajá. Exacto, por Ese es el ejemplo, problema de para los altos mí, niveles. para mí va otro tema, es en los últimos earnings, o sea, de hecho, los últimos earnings coincidieron con casi el precio histórico máximo de la acción de Nvidia, porque así como lo estuvimos mirando acá, fueron una locura año a año, o sea, Muy buenos. pero para que una empresa valorada en más de 2 trillones de dólares tenga, digamos, espacio para seguir creciendo, significa muchísimo capital que tiene que entrar. Y para que eso signifique, tendría que ser una empresa que va a poder mantener esos resultados a lo largo del tiempo. Y la pregunta es, ¿Nvidia tendrá unos resultados tan buenos como los tuvo el año pasado? En comparación año a año es muy difícil. O sea, yo no creo que Nvidia, digamos, si las ventas del año fueron 60.000 millones, muy difícilmente Nvidia va a poder vender 120.000 millones en este año. Sin Porque ya se embargo, vuelve mucho más dinero, ¿no? O sea, claro. usted piensa que pasar de 20.000 a 60.000 de pronto va a ser mucho más fácil que pasar de 60.000 a 120.000 Exacto. millones. Exacto. Entonces, ¿cuál va el tema para mí de lo que va a pasar con el precio de la acción? De hecho, en acciones es lo más común, es que el tema de la tendencia se va a ver muy impulsada o detenida, es por lo que vaya a pasar en los próximos earnings, que creo que son este mes, no me El acuerdo. siguiente es el 22 de mayo. Eso, 22 de este mayo. mes. Pues el próximo mes, estamos en abril todavía. Bueno, mañana feliz día del trabajo el próximo mes. Porque ese es el que comienza a dar el drive de cuáles son las perspectivas de la empresa para el año, porque ya vamos a hablar del primer trimestre. Y al mismo tiempo es, ¿realmente Nvidia sigue teniendo espacio para crecer o no? Porque con el primer trimestre se alcanza ya a comenzar a ver. Exacto. Porque ellos tenían estimado más o menos vender 22 billones de dólares en el primer trimestre. Entonces siempre Vamos es a el ver si primer se indicador. cumple. ¿Lo cumple o no lo cumple? Y se cumple, es, digamos, un buen indicador para lo que queda del año. Exacto. Si no lo cumple, ahí es donde empieza el problema. Y también empieza una cosa. O sea, seguramente se va a haber mucha volatilidad en Nvidia y eso no necesariamente va a ser bueno para la acción. Ajá. Exacto. A ver, así saque buenos resultados. Como hay tanta volatilidad, también hay mucha gente liquidando posiciones aprovechando toda esa volatilidad. De hecho, muchas veces pasa eso, porque también ya las personas son como, bueno, yo ya gané aquí, ya me voy, o ya no quiero este ruido. O tal vez no falta el que estaba esperando un montón, entonces ellos dijeron Exactamente. 22, pero entonces quedaron en 21.9, no, entonces no cumplieron los 22, Exacto. porque uno puede decir, ay, pero por un poquito. No, hay personas, hay inversionistas, hay analistas que son como, no cumplió eso, no cumplió mis expectativas y se van. Entonces, Sí, de hecho, uno de los primeros indicadores es eso, es cuál es el market consensus de los analistas. ajá, Antes de que voten earnings se sabe, porque es que también las empresas son muy medidas a la hora de ponerse esos resultados, ¿no? O sea, ellos no se van a poner algo que saben que va a ser muy difícil alcanzar. sí, exacto. Bueno, entonces, bueno, ese ha sido nuestro análisis de Nvidia hoy, desde lo más micro hasta lo más macro. El 22 de mayo, bueno,
no necesariamente ese día, pero en mayo estaremos hablando de qué pasó, qué se podría esperar, qué le pasó al precio. Como Julián y yo estamos de acuerdo, el precio ahorita sí está muy alto, tal vez no compraríamos, pero creo que sí es una buena inversión a largo plazo, pero sí hay que ver ciertas cositas. Los invitamos a que investiguen más realmente todo este tema de IA, gaming. Nvidia sí está revolucionando en muchos aspectos y algo que de hecho quería decir es que no necesariamente lo que tú decías, digamos, de que si ellos lo entrenan o no, o si es predictivo, no necesariamente eso es algo tan malo porque también puede ser que se cree un nicho específicamente para eso. Pueden pasar tantas cosas, la IA es tan nueva que todavía no sabemos nada de la IA, que sí creo que toca esperar un poco más, pero pues Nvidia está ahí liderando y es una muy buena empresa, ya sea para comprar o no, al menos también para saber qué está pasando a futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la humanidad? Claro, y seguramente lo que pasa con Nvidia puede repercutir en muchísimos sectores, entonces eso es importante saberlo. Vale, bueno, entonces muchísimas gracias por venir hoy a este podcast. Gracias, Diego. Gracias, Natalie. Julián. No, con todo el gusto. Nos veremos nuevamente el jueves. Recuerden, los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia. Estaremos aquí los tres, siempre presentes, hablando de diferentes temas económicos, de empresas, de teorías, cualquier tema que a ustedes se les ocurra. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún tema que quisieran que viéramos acá, nos pueden escribir y con todo gusto hablaremos al respecto. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Feliz Nos noche. vemos. Chao, chao. Feliz noche.